Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Juntos, unánimes juntos. ¿Estaban divididos? Unánimes juntos. ¿Quiénes estaban unánimes juntos? La iglesia de Cristo que estaban haciendo en ese entonces. Pero de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vamos más adelante a Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 16. Juan capítulo 16, desde el versículo 8 en adelante dice: y cuando venga Él, cuando Él venga, ¿quién? ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando venga Él, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Háblanos en ella a través de esta palabra, Dios, de esta enseñanza. Que tú me uses y utilices, que yo sea el instrumento, el medio, el canal, el vaso, pero tú el agua viva. Que tú nos refresques, hables, que tú nos enseñes, Dios, y que tú me uses. Háblanos en este día y gracias por tu palabra que nos das, que es viva y eficaz, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos y la iglesia de Cristo estaban todos unánimes juntos, ¿sabe qué me gusta a mí? Que utiliza la palabra unánimes juntos. ¿Qué es la palabra unánime? Unidad, ¿cierto? Viene de unidad, de uno solo, de vínculo. Unánimes juntos, junticos, en el mismo sentir. Y cuando estaban así, dice que así fue que entonces de repente, utiliza una palabra, dice de repente apareció, ¿quién? El Espíritu Santo, ¡pum!, descendió y tocó el Espíritu de Dios. Y dice Juan, allá en el capítulo 16, en el versículo 8, dijo Juan, cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá, Él los guiará, el Espíritu Santo los guiará, los convencerá. ¿Quién? El Espíritu Santo. Hay un título que usted tiene en su boletín. ¿Cómo dice ese título? No lo dejes fuera o afuera, como lo quiera decir. ¿A quién no debes dejar fuera? Al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no debemos dejar como iglesia fuera al Espíritu Santo? Por una sencilla razón. Váyase a Génesis, capítulo 1. Génesis en el capítulo 1, el versículo 1. Fíjese que el primer versículo que tiene la Biblia, el primer versículo de la Biblia que dice así, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. O sea que el primer habitante, el primero que estaba en el planeta Tierra, no fue Adán, no fue Eva, no fue el mico, el chimpancé, el mono. Esos no fueron los primeros que estaban ahí, como nos enseña la evolución. Eso no es lo primero. Qué gusto ver a mi hermano Luchito. El Señor es bueno. Qué rico, hermano Luchito. Dice la palabra de Dios que el primero que apareció en escena, el primero que apareció fue el Espíritu de Dios. O sea que el primer invitado, el primer habitante, el primero que estaba en la tierra era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Jehová Dios. Y cuando a uno le dicen muchas veces, mire que hay doctrinas que aún dicen ser cristianas y dicen, no, pero es que en el Antiguo Testamento el Espíritu no estaba. Y uno dice, entonces, ¿qué Biblia leen estos muérganos? Porque a mí la palabra de Dios, antes de comenzar los primeros versículos del Génesis, ya me habla del Espíritu de Dios, que fue el primer convidado, el primer invitado, el primero que estaba ahí en la tierra en escena. Entonces, ¿qué Espíritu Santo era el que estaba? Entonces no me diga usted como cristiano que el Espíritu Santo no estaba, sino cuando Jesús dijo, he aquí que yo me iré, pero dejaré al Consolador, el Espíritu. ¿Ahí apareció el Espíritu cuando Jesús dijo? No, ¿cuándo apareció? Desde el inicio, desde la creación. Ya estaba el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo no apareció en la tierra cuando Jesús se fue, porque la gente dice en doctrinas y corrientes que el Espíritu de Dios apareció solo cuando Jesús se fue. Eso es falso, porque el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Amén. O sea que el Espíritu de Dios estaba de antemano. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo del 12 al 13. 1 de Samuel, capítulo 16, dice así la bendita palabra de Dios. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buena parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Dice el versículo número 11. ¿Qué dice el versículo número 13? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es decir, que el Espíritu estaba obrando en los profetas. Si usted sigue leyendo la palabra de Dios en Números 27, versículo 18. Números capítulo 27, el versículo número 18. También nos enseña que el Espíritu Santo estaba actuando. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay ¿qué? Espíritu. ¿Qué espíritu tenía? ¿Un demonio? No, era el Espíritu de Dios. Dijo, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿En quién había espíritu de Dios? En Josué. O sea que la palabra de Dios me enseña que el Espíritu de Dios ha estado presente siempre y por todas las generaciones, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos entonces a ver el Espíritu Santo, ¿qué era lo que hacía en el Antiguo Testamento, hermanos? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, actuaba en el Antiguo Testamento. La palabra espíritu viene de una palabra hebrea que es ruhab, y la palabra santo viene de una palabra hebrea que es kados o kados, no caldos,
Kadosh. O sea que Espíritu Santo en hebreo es el Ruach Kadosh. El Espíritu Santo estaba desde la creación. Allí vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? ¿Qué hacía? Supervisando. O sea, usted dirá, bueno, ¿y a qué jugaba? ¿Era que estaba ahí porque sí? No, el Espíritu Santo no estaba de lujo, de adorno. Él estaba supervisando, vigilando, controlando el orden que Dios estaba estableciendo en la tierra. O sea que el Espíritu Santo no estaba ahí de chévere, estaba actuando desde la creación, supervisando la obra de la creación. Pero también en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actúa para refrenar el pecado. En Génesis capítulo 6 versículo 3 nos habla una pequeña referencia de ello. Ahí el Espíritu Santo refrenó el pecado del hombre. Ahí en Génesis dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, dice Génesis capítulo 6 versículo 3. Si usted lo ha leído, ¿cierto? No contenderá mi espíritu. ¿Por qué contendía el espíritu? El espíritu contendía por el pecado del hombre. El Espíritu Santo estaba no solamente para supervisar en el Antiguo Testamento, estaba para refrenar el pecado del hombre. Pero el Espíritu en el Antiguo Testamento también llenaba y permanecía. Porque la palabra me dice lo que leímos hace poco en Números 27:18, que vino el Espíritu sobre Josué. Y como dice 1 Samuel 16, los versículos que leímos, el 12 al 13, que también estaba el Espíritu de Dios sobre sus siervos, sobre Samuel. Pero también el Espíritu Santo estaba no solamente para llenar, sino estaba para capacitar. ¿Para capacitar para qué? Para el servicio, para servir, como en los dones del Nuevo Testamento. Fíjese que esta mañana cuando llegamos nosotros, yo oraba por esas mujeres que tienen el don del servicio. Usted por favor no me menosprecie jamás a esas siervas de Dios que están en la cocina. ¿Sabe por qué no puede usted menospreciar a esas siervas o siervas que están ayudando, alcanzando, sirviendo, limpiando? ¿Sabe por qué no? Porque eso es un don que solo da el Espíritu Santo. Y los que tienen el don del servicio, es un don hermoso, hermano. Fíjese que Esteban en el Nuevo Testamento, yo no estoy hablando de Esteban Cetinita, estoy hablando de Esteban, el del Nuevo Testamento. Esteban era un hombre, dice la Biblia, que era lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué hacía el hombre antes de predicar? Los que conocen Biblia, ¿qué hacía? Servía las mesas. Pero antes de servirlas, las limpiaba. Uy, imagínese a Esteban. Cogía el trapito. Ay, ya vienen mis hermanos. Mis hermanos están predicando en Galilea, en Samaria, en Judea. Y mientras mis hermanitos vienen con hambre, vienen cansaditos, yo me quedo aquí, le limpio las sillitas, le limpio las mesitas y los sirvo. Y les servía, porque dice la Escritura que era un varón que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces usted no me venga aquí a decir que aquí el que está lleno del Espíritu Santo es el pastor. Y entonces las hermanitas que están allá ayudando a servir, a alcanzar, no tienen el Espíritu Santo. Si la Escritura me dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo, varón de Dios, que servía las mesas, que limpiaba las mesas, que atendía a sus hermanos, que servía. Porque déjeme decirle que el Espíritu Santo no solamente nos da como a mí el don para enseñar, para predicar, sino que es tan bueno que reparte los dones, que da talentos y entonces le da el don del servicio a otros. Por eso a mí una de las cosas que me gusta es servir. Amo el servir. Me gusta limpiar el piso, me gusta barrer, me gusta ayudar a organizar sillas, me gusta alcanzarles el tintico a los hermanos, aún en la clase de teología, a servir, a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque el servir es un don que solamente Dios da, porque es el Espíritu el que lo da.
O sea, que usted no tenga por poco, no diga, ay sí, la sirvienta de la iglesia, las empleaduchas de la iglesia. No, hermano. Son siervas de Dios poderosas. Son siervos los que barren. Hermano, yo me gozo cuando barro. ¿Sabe qué ha pasado con los pastores últimamente, en los últimos tiempos? Ay, no, pues tú sabes, es que me toca subirme al carro, no sé qué, no, cuidado. Ya no se les olvidó coger una escoba, hermano. Que nunca, Padre, que nunca se me olvide coger una escoba. Hermano, los pastores se les olvidó coger una escoba. ¿Sabe qué? Se les olvidó subirse a un bus. ¿Sabe que se ha olvidado a los siervos? ¿Sabe de dónde viene la palabra siervo? De servir. ¿O qué cree? Yo soy siervo, soy el siervo de Dios. Pero primero analice qué es la palabra siervo. La palabra siervo, etimológicamente hablando, viene de la palabra servir. Y servir es de servicio. Y servicio es el que ayuda, es el que trae, el que pone, el que quita. Eso es servir. Y se nos olvida, ¿cierto, hermana? Se nos olvida servir. Ay, hermano, hacen falta siervos y siervas que sirvan. Por eso se llaman siervos. ¿Sabe que hay una equivocación en el pueblo de Dios? O es que el siervo de Dios es el pastor que predica. El siervo de Dios es Javier, que quita el atril, lo pone, lo alcanza, lleva, pone. La sierva Glorita, el siervo es usted. El hermano que está allá. ¿Usted cree que esto no es un servicio? Servir con alegría. Esto tampoco es fácil. No, eso que estar detrás de eso, ¿qué tiene? Hermano, hay su ciencia. Pero el servir es un don que solamente el Espíritu Santo da, porque Él capacita para el servicio. Que no se les olvide. Yo oro para que esta iglesia tenga siervos, no ejecutivos. Padre, que los pastores no seamos ejecutivos, que seamos siervos. Y siervo es el que sirve. Sirva, hermano. Sirva. O si no, no es siervo. Usted puede ser, llámese lo que quiera, pero siervo no es, porque no sirve. Si usted no sirve, no es siervo. Usted puede llamarse lo que quiera, pero siervo no es. Por eso, hermano, aprenda a servir. Ay, Señor, ¿sí ve lo que hace el Espíritu Santo? ¿Usted qué cree? Que si el servicio fuera cualquier cosa, ¿usted cree que el Señor se hubiera preocupado por dar el don del servicio? A ver, dígame, a ver, ¿quién me dice? Si eso no fuera importante para Dios, ¿usted cree que Él se hubiera preocupado por dar ese don? A ver, ¿se hubiera preocupado? Hubiera dado todo. Y a todos nos hubiera dado solvencia para hablar. Pero fíjese que no. Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo que servía las mesas. Tan bonito, yo me imagino a Esteban. ¿Y sabe cómo murió Esteban? Apedreado. Y predicó la palabra delante de los hombres de la ley. Pero antes de eso, antes de morir apedreado, había dejado una tarea cumplida. Había limpiado las mesitas, había limpiado las sillitas, había organizado el lugar, porque sabía que venían sus hermanitos cansaditos. Sabía que iban a venir sus hermanitos cansados y con hambre, y él tenía que servirlos y alcanzarles. Y él sabía eso, y entonces se preocupó Estevitan por hacer las cosas bonitas para sus hermanos, porque él sabía que sus hermanitos eran importantes y los amaba, y por eso aprendió a servirlos. Ay, hermano, si el servicio no es importante en la obra de Dios, Dios se equivocó. ¿Para qué dio ese talento entonces, ese don? Dios se equivocó y Dios no se equivoca. Y si Dios es Dios, por eso le puso un nombre, siervos. Siervos. Que esta palabra no se olvide, iglesia, fuente de amor a las naciones. Sea siervo. Y siervo es el que sirve. Y si usted no ha servido, ni le gusta servir, ni sabe qué servir, olvídese que se puede llamar siervo de Dios.
siervo de Dios. En la reunión de pastores, muchos pastores acostumbran a saludar siervo, el siervo de Dios. A mí a veces me dicen, me parece tan dura esa palabra, prefiero que me diga pastor, porque el pastor guía un rebaño, mientras que el siervo es más duro. Hermano, de verdad, ser siervo es más duro que ser pastor, porque siervo es el que sirve. Y hay veces digo, Señor, ¿será que yo sí he servido como es? ¿Será que me parezco un tantico a Esteban? ¿Será que me parezco a Esteban? Mire que Esteban, cuando después de que limpió las mesitas, limpió las sillitas y dejó la comidita puesta para sus hermanitos, hermano, para servirlos, después se fue a predicar, salió corriendo a hablar y sabe, murió apedreado y cayó de rodillas apedreado. Y ese varón, solo por servir el premio que se ganó, porque levantó su mirada al cielo y dijo, veo los cielos abiertos, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lo habían apedreado por amar a Dios y servir, y murió el siervo, cayó y se fue directo a la presencia de Dios, a servir a Dios en los cielos. Si usted no aprende a servir a Dios en la tierra, le quedará difícil llegar al reino de los cielos, porque allá se sirve a Dios. Fíjese que cuando lleguemos allá en las bodas del Cordero, dice la palabra que Él es el que nos va a servir. Él lo dijo aquí en la tierra, dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y todavía no lo hemos entendido, hermano. Yo he venido a servir, dijo el maestro. Y cuando lleguemos en las bodas del Cordero, dice la palabra de Dios que el buen Dios está allá, tiene preparada la mesa, una mesa gigante, como la hermana Diana en el sueño y la visión que Dios le dio, una mesa gigante. Él colocó su mantel, ya tiene todo servido para que nosotros, los siervos de la tierra, lleguemos, y entonces cuando lleguemos allá, Él nos va a servir. ¿Sabe que Él no va a poner a un ángel para servirnos? Él no va a poner a cualquiera a servir. Él mismo se va a tomar la molestia de servirnos. Yo cuando leo la Biblia y veo al Señor solo en servicio, ay, hermano, esto es hermoso, hermano. Por eso, hermano, sea siervo. Si ve que el Espíritu Santo todo lo que da, hermano. Si usted no tiene ese don, pídaselo al Padre. Dame el don del servicio, Dios. Y eso no lo da cualquiera, eso no se da por una charla que yo les dé hoy acá. Eso lo da el Espíritu de Dios. Él lo da. Pídaselo a Él, hermano. Si a usted le cuesta servir, si le cuesta servir, diga, Padre, dame eso, porque quiero ser siervo. Ay, Señor Dios, eso hizo el Espíritu en el Antiguo Testamento, Dios. Pero vamos a ver el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Dice la bendita palabra de Dios allá en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En otras palabras, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento actuó y vino en el Nuevo Testamento, y lo primero que hizo fue habitar entre nosotros. El Señor dijo, yo me voy, pero dejaré al Consolador, el Espíritu de Dios. Mire que el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero no solamente Él habita, sino que dice la palabra de Dios que nos hace nuevas criaturas, que regenera. En Juan capítulo 3, versículo 5 dice la Escritura, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Hermano, si el Espíritu de Dios no está en nosotros para hacernos que nazcamos de nuevo, no vamos a ver el reino de los cielos. Podemos saber mucha teología,
podemos saber mucha cosa, mucho intelecto, pero si no hemos nacido de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Es cambiar nuestra forma de ser, es volver a cambiar nuestra manera de ser. Dice Pablo, si éramos ladrones, si eran prostitutas, si era sicario, el matón, el ratero, el ladrón, no robe más, sino vuélvase a Dios. Eso se llama nacer de nuevo. Es decir, nacer de nuevo es dejar la vieja naturaleza pecaminosa para buscar y seguir a Dios. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es seguir lo mismo. Hay gente que dice, no, yo voy a una iglesia cristiana, chévere, muy chévere, hablan bonito, cantan bonito, sí. Pero eso no es el hecho de la esencia de la iglesia. Podemos cantar bonito, levantar las manos, cantar, aplaudir, pero déjeme decirle que si no hemos nacido de nuevo, es decir, no hemos cambiado nuestra vida, ¿no qué? No veremos el reino de los cielos. ¿Y quién es el que nos hace nacer de nuevo? ¿El pastor? ¿Quién? ¿Quién lo hace, hermano? ¿Quién lo hace, hermano Carlitos? Amén. El Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él es el que nos cambia. ¿Sabe que de la noche a la mañana usted no se levantó y cambié? No, sencillamente el Espíritu comenzó a hacer la obra. O sea que el Espíritu Santo regenera, pero también convence de pecado. Juan 16 dice allá en el versículo que leíamos anteriormente del 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es decir, que cuando nosotros fallamos y cuando nos equivocamos, cierto que hay algo dentro de nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno dice, uy, Dios, ¿cierto? Le redarguye, hay algo dentro de uno que dice, la estoy embarrando, la embarré, me equivoqué. ¿Sabe que no es propiamente el remordimiento de conciencia, sino es porque el Espíritu Santo de Dios está ahí y dice, uy, no, claro, la embarré, yo dizque cristiano y me eché unos tragotes y me eché un cachito de marihuana y de cristiano y me fumé 2 paquetes de cigarrillo y dizque cristiano y me tomé casi 2 tandadas de cerveza. O sea que el Espíritu Santo es el que hace todo. Él es el que nos convence, hermano. Él es el que dice, ay, mi hijitico, mi muchacho. Él es el que dice, ay, mi muchacho, ¿qué te pasa? Pero si no está el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sabe qué pasa? La gente puede, no, pero ¿qué? Yo no estoy haciendo nada malo, pues me eché 3 bichitas de marihuana, pero no, yo no estoy haciendo nada malo. No, y además de eso, pues le quité la mujer al otro, pero no estoy haciendo nada malo, no. Pues a este le di en la mula, pero no estoy haciendo nada malo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué? No está, no habita. Cuando está el Espíritu Santo nos convence y dice, ay, mijito, ¿qué estás haciendo? Y uno como que el Espíritu le dice, mi hijo, ¿qué estás haciendo, mi muchacho? Mi hijo. Y uno comienza así, uno, hermano. Uno, ay, Dios mío, como que le remuerde, hay algo que lo toca. ¿Sabe por qué? Porque el que me convence que estoy actuando mal es ¿quién? El Espíritu Santo. O sea que no me venga a decir que el Espíritu Santo no hace nada. ¿Sí ve todo lo que hace? ¿Y seguirá haciendo? Hermano, si a usted le está pasando que usted comete o cometemos errores y el Espíritu no nos está inquietando, o sea que no tiene el Espíritu Santo, y preocúpese. ¿Oyó? Cuando usted diga, no, pero cuando a usted todo le parezca normal, hermano, escuche esto. Cuando a usted todo le parezca normal, preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que el Espíritu de Dios no está en usted. Preocúpese. Si usted sigue haciendo las cosas mal hechas y no lo redarguye nada, es porque el Espíritu no está ahí, porque Él es el que convence de pecado. En cuarto lugar, ¿qué otra cosa hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios dice que Él guía. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Él qué? ¿Os qué? ¿Guiará a qué? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese
que nos guía a nosotros a la verdad es el Espíritu Santo. Usted no está en la iglesia por mí. Usted está porque el Espíritu Santo lo inquietó, lo trajo y lo está guiando en la palabra. Es el Espíritu Santo el que los guía a toda verdad. Pero el Espíritu Santo glorifica a Cristo y nos enseña. Juan 16 del 14 al 15 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Sabe quién nos enseña las cosas y nos hace saber todo? El Espíritu Santo. Cuando usted le pregunta: ¿y usted por qué sabe tanto de Dios? ¿Y usted por qué se le revela la palabra? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué esto? Es porque está el Espíritu Santo. Hay gente que dice: no, yo llevo 15 años de cristiano y yo leo la Biblia y no entiendo nada. Y uno le dice: hermano, ¿y usted no entiende? No, eso dice un poco de nombres raros, cosas raras, y yo leo y leo y no entiendo. ¿Y cuánto lleva de cristiano? No, 15 para la gloria y honra de Jesús. Voy para 18 años. Para la gloria y honra de Jesús. 18 años, sí, 18 años, pero no entiendo nada para la gloria y honra. Hermano, si no entiende nada y lee la Biblia y no entiende todavía y lleva 18 años de cristiano y no se le ha revelado ni entendido, ¿sí o no, hermana? Es porque hay algo pasa, ¿sí o no? O sea que no está el Espíritu Santo que lo guía, que lo enseña. Porque, hermano, es el Espíritu el que nos enseña. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña las cosas, que dice que el Espíritu nos enseña las cosas que han de venir. Y hay hermanos que dicen: pero yo no entiendo por qué el pastor enseña, dice que profecías y no sé qué, no habla de más. Hermano, si el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas que han de ¿qué? De venir. ¿O dice así o no lo dice? Y si el Espíritu Santo me enseña a mí o le enseña a usted lo que ha de venir, pues usted dice la palabra que de lo que de gracia recibe, de gracia da. Y si a usted el Espíritu lo ha enseñado, es porque el Espíritu quiere que usted lo enseñe. Porque ¿cómo vamos a enseñar lo que no tenemos? ¿Cierto, hermano Carlos? Lo que uno no tiene no puede dar, ¿cierto? Entonces, dice la palabra que de lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Aquí hay hermanos que no son pastores, pero son maestros. ¿Sí ve, hermano? Hay hermanos que no tienen esto de ser pastores, pero son maestros. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo les ha enseñado, les ha revelado para que enseñen a otros. ¿Sí ve, hermanos? O sea que todos tenemos que ser pastores. No, dice por eso la palabra: uno constituyó pastores, maestros, evangelistas. ¿Y a todos nos dio el mismo don? No, a uno les dio el don de lenguas, interpretar lenguas, el don del servicio. ¿Sí ve, hermano? Eso es dado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué más hace el Espíritu de Dios? Reviste de poder, Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Oh, hijo, mire tan hermoso. Recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo recibe poder? ¿Cuándo recibimos poder? Cuando haya venido ¿qué? ¿Sí ve, hermano? Hay gente que dice: no, pero yo quiero tener ese poder que tiene él para predicar, para enseñar, para tener servicio. Yo quiero tener lo que él tiene. Hermano, no anhele tener lo que el otro tenga. Simplemente búsquelo. Búsquelo ¿cómo? Dejándose llenar por el Espíritu Santo. Y él te va a dar ¿qué? Poder. ¿Sí ve, hermano, que el que da el poder es el pastor? Mire que a mí me aterra que hay cristianos y pastores que salen corriendo, dizque para donde el pastor X o el pastor Y, que venga, día de campaña, de milagros, reciba la imposición de manos por el pastor XX, la unción poderosa está sobre Colombia, venga y recíbala. Y entonces van los pastores, ¡ay! ¡ay! Van corriendo, hermano, llegan allá al púlpito que para que el hermano le transmita la unción y le dé la unción. No, ¿verdad? Eso se ve. ¿Y por qué tú no vas, pastor, a la iglesia X, que es el pastor para que le transmita la unción? A mí ya me lo han dicho. Hermanos, hasta abusivos son. Claro, hermano, abusivos. Pues tú no le das, oye, hermano, ¿cómo así, hermano? ¿Cierto? Lo da el Espíritu Santo. Yo tengo que estar corriendo donde el pastor XX para que me dé la unción. Recibe, pum, cayó allá, hermano. La unción, la palabra unción quiere decir presencia de Dios. Pero si el que se cayó allá, pum, patas arriba,
se levanta y va y vuelve a hacer lo mismo y se emborracha, y eso de qué le sirvió la caidita. Ay, Dios mío, ¿sabe por qué? Porque estamos acostumbrados que la transmisión de unciones es porque lo empujan, le pegan, y hoy en día esta patada santa, hermano, ¿dónde está? Mi esposa está ocupada, mire, sí, dice que la transmisión de la unción, no estoy mintiendo, en YouTube lo vi, hermano, un pastor, ay hermano, hasta risa me dio, risa no, uno le da de todo, hermano, y pasó la gente adelante, y que el pastor, y comenzaba, ¡ahora! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Fuego! Y ¡pum! Hermano, mi esposa lo vio, se lo mostré a mi esposa ese día. Hermano, no estoy mintiendo. Y esa gritería me asustó, hermano. ¿En serio? Y le dio la patada santa, la patada ungida, hermano. Y a otra les cuento, hermano, déjeme decir, de verdad, hermano, no se ría porque es cierto, mejor ríase. Sí, porque a mí me dio risa y tristeza a la vez. Otro, resulta que pasó el hermanito allá adelante, hermano, y el pastor se bajó del púlpito y el hermanito allá esperándola a esta, cuando de repente, hermano, le iba a transmitir la unción y le pega tremendo cachetadón. De verdad, hermano, cierto, mi esposa, mire, cierto, Merisita, vimos ese video. Dije, ven, Merisita, ven, mire este espectáculo, este circo, Dios mío, Señor, Dios mío, Padre, señora, hasta mujeres. Ay, Dios mío, esto es algo tremendo, hermano. Y le dio la cachetada santa, la cachetada de la unción. Noviecita, ¿se le mide la cachetada santa? Mi noviecita, no. Reciba la unción, hermana. ¡Recíbala! Hermano, cuando venga el Espíritu de Dios, dice la Biblia, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu, Él os enseñará. Hermano, no es la patada santa. ¿Dónde dice la Biblia que la patada santa? Hermano, ¿cómo se llama el video? Se me olvidó el video, hermano. Pero esos, señora, son blasfemias. Esos son apostasías de estos últimos tiempos, hermano. Hay otra, hermano, espera que ya me estoy acordando de más. Otra. El zapato santo. Hermano, de verdad, hermano, no estoy, Merisita no me deja mentir, hermano, es que yo no me acuerdo cómo se llama el video. Se quitó el zapato el pastor, hermano, y de repente pasó un poco de gente allá y ¡tú! Lo tiró, y cuando recibieron el impacto, pues, yo dije, o fue la unción o fue el olor. Serio, hermano. De verdad, hermano, el zapato santo ungido, la unción del olor, la unción de la pecueca, o yo no sé cómo se llama eso. Hermano, eso se ve de todo, hermano. Eso se ve de todo en los últimos tiempos. Otra, los sacos, se quitan el saco, y claro que en la Biblia hay algo que respalda eso, ¿no? Pero una cosa es el manto de Elías a Eliseo. Hay cosas, hermano, que se salen de contexto, y que le tiró ya el saco y ya recibió la unción. Y usted ya fue donde el hermano X para que reciba la unción. Toca decir, no, yo no fui donde el hermano X para recibir la unción. Yo fui a la presencia de Dios para que me dé la unción del cielo. La unción que no falla, la presencia de Dios. ¿Sabe que hemos equivocado que la presencia del Espíritu Santo, la unción, es porque hacemos algarabía, espectáculo, y caen y vuelven y caen y ¡pum! Se van para atrás, ¿cierto? Y confundimos el circo con la unción, hermano. La presencia de Dios no es un circo. Dice la palabra de Dios que Dios hace todo decentemente y en orden. Ahora, yo no niego, hermano, eso sí quiero que usted entienda. Yo no niego que haya manifestaciones, que de pronto la persona comienza a hablar en lenguas, amén, porque es bíblico. Yo no niego, hermano, que la presencia de Dios toque y la gente de repente caiga. A mí, cuando estaba comenzando los caminos del Señor, yo recuerdo, yo estudié con los bautistas, teología. Tenía un pastor bautista anti Espíritu Santo, yo le decía, porque es que los extremos también son malos. Y resulta que él decía que nada de lenguas, que nada de no sé qué, un poco de cosas. A lo bautista, bueno, después les enseño qué es un bautista, metodista, luterano, presbiteriano, anabautista, congregacionalista, episcopaliano. Esos son corrientes cristianas. Entonces las conozco todas. Y resulta que
él decía que no. Yo cuando estuve llegando a los caminos del Señor, yo recuerdo que fuimos con mi esposa a una iglesia y yo estaba así. Yo no sabía de cristianismo, de unción, de Espíritu Santo, no sabía de nada. Pero yo estaba ahí paradito, dispuesto, metido con Dios. Yo lloraba y estaba quebrantado y tocado. Y a mí ese pastor que estaba delante no bajó a empujarme, ni a tumbarme, ni a darme patada santa, ni zapato santo, sino que de repente, cuando hermano sentí aquí un viento y una calor aquí en esto, pero una calor tremenda, hermano, aquí, de la rodilla hacia abajo. Y mire lo que hizo el Señor. Yo sé que fue el Señor, me dio la vuelta como una plumita. Claro, no pesó mucho, ¿no? Pero el Señor es Dios. Así hubiera pesado 2 toneladas, hermano, y como una plumita me dio la vueltica así. Y yo no me di cuenta y ¡pum! Y me tumbó y caí en las piernas de mi esposa que estaba ahí sentada. Hermano, cuando yo caí y ella caí sobre sus piernas y ella me puso ahí sobre el piso de la iglesia. Mire el Señor lo hermoso, porque yo no caí ¡pum! Atrás y me hubiera escalabrado. El Señor es tan hermoso, hermano. Y caí como tan bonito, hermano, y seguí ahí. En ese día yo había invitado a un primo de mi esposa que trabajaba en el Sinaí, allá en Tierra Santa. Y él en el Sinaí, él después cuando salimos de la iglesia me dijo: Luchito, ¿sabe qué? Cuando usted cayó, usted comenzó a hablar igualito que los que hablan allá en el muro de los lamentos en Israel, porque él llevaba 2 años allá. Dijo usted las mismas palabras, usted hablaba igualito. Hermano, yo no sabía de lenguas, yo no sabía de nada de esto, hermano. Y me dice Hernando, se llama el primo de Mary, me dice: Hernando, usted hablaba igualito que esos judíos que se ponen aquí la kipá, esos igualito. Y yo no sabía nada de eso, y con el tiempo supe que fue el Espíritu Santo que me selló. Pero qué diferencia que el Espíritu lo tumbe a uno, lo toque, lo ponga a hablar en lenguas. Qué diferencia a que yo sea un mañoso que para todo mañosos. O qué diferencia, hermano, a que venga alguien y me dé el zapato santo y la patada santa para que me caiga. Es diferente que el Espíritu de Dios toque, fluya, inquiete. ¿Sí ve, hermano, lo que hace Dios? O sea, que no vaya a decir usted: no, es que el pastor no cree en las lenguas, es que el pastor no cree en que la gente se cae. Sí, lo creo, porque a mí el Señor me bautizó en el Espíritu de esa forma. Pero entonces, hermano, yo lo que quiero decir es una cosa: hacer las cosas ordenadamente, decentemente, como dice la Escritura, y otra cosa es convertir el templo de Dios en un espectáculo circense, hermano. Es muy diferente. El Espíritu da nuevas lenguas. El Espíritu, si quiere tumbarlo, lo tumba. El Espíritu, si quiere ponerlo a temblar, lo pone a temblar. El Espíritu lo hace. Y les decía yo que este profesor no creía en nada de eso. Y le dije a mi profesor, una eminencia, él sabe griego, arameo, una eminencia, el doctor. Y él decía que no. ¿Sabe por qué? Porque él tenía mucha letra muerta, pero el Espíritu ni lo conocía. Yo conozco y sé lo que es el Espíritu Santo, pero también conozco lo que es el desorden. Y eso tenemos que hacerlo bien, clarito y buena diferenciación. Ahora sí entiende lo que es poder y lo que no es poder del Espíritu Santo. El poder de Dios que Él nos da para los momentos difíciles. Pero el Espíritu Santo santifica. En 1 Corintios 6, del 11 al 17, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Ya habéis sido santificados, lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hermano, ya habéis sido santificados. La palabra santificar es apartar. Hemos sido apartados. ¿Quién nos apartó? ¿El pastor? El Espíritu de Dios nos ha apartado para ser criaturas nuevas, hermano. Quiero concluir diciéndole que el deseo de Dios es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo.
que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermano, y de pasada busque Lucas capítulo 11, versículo 13. Mire lo que dice Lucas 11, 13. Vaya buscando Efesios 1, 13. Lucas 11, 13 dice: pues si vosotros, siendo ¿qué? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará ¿qué? ¿Dará qué? El Espíritu Santo a los que lo pidan. ¿Y qué dice Efesios 1? ¿Quién lo tiene? Versículo número 3, hermano. Que lo lea con fuerza. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, hermano. El sello del Espíritu de Dios, hermano. Ay, hermano, el que nos sella, nos dirige, nos orienta, nos encamina, es el Espíritu Santo. El que guía, dirige, redarguye, quebranta, ministra y hace la obra, es el Espíritu de Dios. Juan dijo: yo a la verdad los bautizo en agua, dijo Juan el Bautista, ¿cierto? Pero a la verdad vendrá uno después de mí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermano, la iglesia de Cristo nunca puede dejar por fuera al Espíritu Santo. Pero la pregunta: ¿cómo llegamos a tener el Espíritu Santo? Efesios 1, versículo 13, 14, lo que leía la hermana. Lo obtenemos ¿por qué? Por fe. Porque habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu. Número 1, para recibir el Espíritu Santo hay que creer. O sea, hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe recibimos el Espíritu de Dios. Usted lo recibe porque el pastor se lo pasa, se lo transmite, se lo da, aunque Pablo le dijo en alguna ocasión, ¿cierto? Le dijo a uno de sus condiscípulos o sus discípulos que por la imposición de manos, ¿se acuerda? Pero no se refiere propiamente, él estaba dando la autoridad. No se refiere a que el Espíritu Santo se lo pasaba a él directamente, porque el Espíritu Santo lo da Dios de acuerdo a nuestra fe. Y número 2, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo aparte de la fe y de creer en él? Lucas capítulo 11, versículo 13. ¿Cómo dice, hermano? Lucas 11, versículo 13 dice: pues si vosotros siendo ¿qué? Malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará ¿qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay que pedir la presencia del Espíritu Santo, creer y pedirlo. ¿Sabe que si usted quiere algo y no pide, pues no lo va a obtener, ¿cierto? Usted quiere un cupo en la universidad y si nunca se acerca ya a la universidad a pedirle el formulario, ¿lo va a obtener? Las cosas no se quedan ahí, ¿cierto, Sofita? Esto se hace luchándola, ¿cierto? Pidiendo, haciendo exámenes, entrevistas, yendo, viniendo, pidiendo las cosas. Si las pedimos, Él nos la dará, cuanto más el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a darle gracias y gloria a Dios. Vamos a darle gloria y honra. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía desde que comenzó la creación. El Espíritu de Dios llegó a los profetas, a Samuel, a David, a Daniel. El Espíritu de Dios fluyó sobre los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios guió, dirigió, supervisó, frenó el pecado,
orientó, dio poder, autoridad a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu de Dios también vino sobre nosotros, vino sobre la iglesia primitiva, vino sobre Esteban y le dio el don del servicio. Vino sobre otros y les dio el don de lenguas. Vino sobre otros y les dio el don de interpretar las lenguas. El Espíritu de Dios ha fluido a través de la historia. El Espíritu de Dios ha fluido, hermano. No se deje usted engañar por hombres y corrientes que dicen que el Espíritu no estuvo en el Antiguo Testamento. Usted, como conocedor de la palabra, sabe que el Espíritu ha estado desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu es eterno. El Espíritu es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. El Espíritu de Dios ha fluido a través de la historia. El Espíritu de Dios estuvo en la creación. El Espíritu de Dios estuvo con los profetas. El Espíritu de Dios estuvo con la iglesia primitiva. El Espíritu de Dios estuvo con los siervos de Dios. El Espíritu de Dios está ahora. Él no se ha ido porque el Señor lo prometió. Él dijo en su palabra: les conviene que yo me vaya, dijo el Señor. Les conviene, porque si no, no vendrá a vosotros el Espíritu de Dios, el cual os guiará a toda la verdad. Hermanos, ese es el amigo que no podemos dejar fuera nunca, hermano. Nunca. No lo dejes por fuera al Espíritu de Dios. No lo dejes por fuera, hermano. Puedes dejar lo que quiera afuera, pero nunca, iglesia, deje el Espíritu de Dios. Hay corrientes cristianas que se olvidaron del Espíritu de Dios. Se olvidaron. Y hay unos aún más atrevidos que ni siquiera lo nombran y blasfeman contra Él y dicen que es una fuerza de Dios, cuando el Espíritu Santo es la persona gloriosa de Dios en nosotros. La palabra de Dios dice que cualquier pecado se le es perdonado al hombre, menos el que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que hay cristianos que sin pensarlo han blasfemado contra el Espíritu de Dios? ¿Sabe que dejar al Espíritu de lado es una blasfemia? Usted no puede decir: es que yo sé enseñar y enseño porque solo la palabra me dirige. Amén, eso es cierto. La palabra nos dirige. La palabra es la que nos lleva. La palabra es la que nos adoctrina. La palabra de Dios, la Biblia, es la que nos enseña para enseñar. Pero si no tienes el combustible, si no tienes el Espíritu de Dios, es como si hubiese una lámpara sin aceite, porque el Espíritu es el aceite. El Espíritu es el combustible. Si no hay combustible, puede haber lámpara hermosa. Hay hermanos cristianos que se quedaron solo con la Biblia, con el conocimiento, y la palabra dice: la mucha letra mata. La mucha letra mata, pero el Espíritu, y es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios vivifica, da vida, da ciencia, da sabiduría, da poder, porque dice que el Espíritu da poder. O sea, iglesia, que si tú dejas al Espíritu por fuera, estás mal. Puedes tener conocimiento teológico, puedes conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y recitármela versículo por versículo, pero si no tienes el fuego y el poder del Espíritu de Dios, no hay nada. Viene haciendo como las vírgenes. Esas vírgenes que habla la parábola del Nuevo Testamento, de los evangelios, que dice que habían 10 vírgenes, que habían 5 sensatas y 5 insensatas, y había 5 que no tenían aceite. Y cuando llegó el maestro, el Señor, el amo, unas ya no tenían aceite, y corrieron donde las otras: danos de tu aceite, danos.
Y responden aquellas: no podemos dar nuestro aceite, porque entonces vendrá el Señor y quedamos, ni ustedes ni nosotras nos quedaríamos sin aceite. En otras palabras, el aceite no se lo transmite otra persona a usted. El aceite no se lo da su mamá ni su papá. Su papá puede ser pastor, pastora, su hermano puede ser evangelista, su hermana puede ser profeta, pero él no le va a transmitir a usted el fuego del Espíritu de Dios. La palabra dice que el Espíritu se logra por fe, creyendo en Él, y solo se logra solamente pidiéndolo al Padre. No porque lo pida el papá y la mamá, sino tú pides para que venga, porque escrito está: si siendo malos pedimos el Espíritu, si el Padre malo da siendo malo, cuánto más nuestro Padre que es bueno nos va a dar el Espíritu a nosotros. Hermano, el Espíritu no crea que aquí el pastor es el que le da a usted el Espíritu de Dios. No, hermano, yo no le voy a transmitir a usted la superunción. Yo no le voy a transmitir a usted el fuego del Espíritu de Dios. Si usted no lo cree, yo no puedo hacer nada. Si usted no lo pide, ni lo quiere, ni lo anhela, ni lo desea, yo no puedo hacer nada por usted, hermano. El pastor no puede hacer nada para que el Espíritu Santo lo toque a usted, hermano. Él no puede hacer nada por usted, hermano. Hermano, no te llenes solo de conocimiento, de intelecto, de palabra. No te llenes solo de palabra, porque la mucha letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. Que el Espíritu de Dios fluya en ti, varón y mujer. Que el Espíritu de Dios fluya en ti. Fluya en ti el Espíritu de Dios. Ese es el aceite, hermano. Hay personas que se les ha acabado el aceite en esta iglesia. ¿Sabe que ya dejaron de orar? Dejaron de buscar a Dios. Hay muchos que han dejado de buscar la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay aceite. O sea, no hay aceite, no hay espíritu. ¿Sabe que la mucha letra mata? Usted dirá: pero es que yo todos los días, pastor, leo la Biblia y cada día me aprendo un versículo bíblico. Déjame decirte, mujer, siervo que me escuchas, siervo, que si tú no anhelas, deseas y le pides al Padre el Espíritu, no habrá tal. Si tú no crees, si tú no lo anhelas y crees y tienes fe, no habrá espíritu. Y puedes tener todo el conocimiento teológico que tengas, y puedes tener toda la doctrina que tengas, y puedes saberse y recitarme Génesis, Apocalipsis, versículo por versículo de memoria. Pero si no tienes aceite, no tienes nada. Tienes lámpara apagada. El Espíritu es el que vivifica, varón y mujer que me escuchas. El Espíritu es el que da fuego. El Espíritu es el que os guía a toda verdad. El Espíritu es el que nos enseña. El Espíritu es el que nos vivifica, el que nos guía, el que nos orienta. Él es el que nos bautiza, es decir, nos sumerge en su poder. El Espíritu es el que da poder de Dios. Pídale al Señor el Espíritu de Dios. No me digas: pastor, venga para que me lo pase. No, yo todos los días tengo que pedir el aceite a mi Dios. Yo lo pido, porque si no lo pido, no voy a obtener nada. Pida el Espíritu de Dios. Pídalo. No te entretengas. Cierra tus ojos y pida el Espíritu y créalo. Pídalo en esta mañana. Pídalo, hermano. Pídalo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Mi vida. Llénanos, Señor. Llénanos, Espíritu de Dios. Mi
Llena, Espíritu de Dios, a tu iglesia, a tu casa. Fluye. Espíritu de Dios, fluye sobre tu pueblo. Fluye sobre tu iglesia, Espíritu de Dios. Llena estos vasos. Llena estos vasos, Padre, en el nombre de Jesús. Satúralos de tu Espíritu, Dios. Espíritu de Dios, toca. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye sobre cada siervo y sierva. Llénanos. Tu presencia, Espíritu de Dios. Toca, toca, toca. Toca, Espíritu de Dios. Toca cada siervo que hay en esta iglesia. Toca cada sierva. Toca cada hijo tuyo, Dios. Tócalo, tócala. Toca a tus hijos. Toca a tus siervos. Tócalos, Dios, en el nombre de Jesús. Toca, Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, pídalo, pídalo, pídalo. Pídalo al Padre. Y nuestro Padre que es bueno, nuestro Padre que es bueno nos lo dará en abundancia. Pídalo a Él y Él los dará. Deséelo, anhélalo, créalo, tenga fe. Crea que el Espíritu de Dios está en tu vida, está en tu casa, en tu familia, está en tu cuerpo. Porque acaso no sabéis que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aquí están los templos, Dios. Templo de Dios. Templo de Dios somos nosotros. Templo del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, llena nuestras vidas, Dios. Llena mi vida, mi alma, mi ser. Pídale al Señor, pídale. No se entretenga, hermano, pídale al Señor. Pídaselo a Él, pídale el poder del Espíritu. Que Él te llene, que Él te sature, que Él te invada, que Él te llene, que Él sature, que Él llene, que Él te dé el poder del cielo. El Espíritu de fuego de Dios, de poder está en ti. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios fluye. El Espíritu de Dios fluye. El Espíritu de Dios fluye en tu vida. Como viento recio, como viento recio, dice la Escritura. Estaban unánimes juntos, cuando de repente vino un estruendo y el Espíritu de Dios acentuó sobre la iglesia primitiva. Y descendió el Espíritu Santo con fuego y poder y llenó las vidas y las almas. Y llenó a cada siervo y cada hombre y cada mujer y los llenó del fuego del Espíritu, del fuego de tu poder, del fuego de Dios. Que Él fluya, fluya, fluye, 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 Espíritu de Dios. Fluye, Señor. Toca estas almas, toca estos corazones, toca estas vidas, Dios. Toca en el nombre de Jesús. Llena, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu de Dios. Toca cada alma, cada vida. Satura, satura, Dios. Fluye, Dios. Llena, Dios. Llena, Dios del cielo. Llena, llena, llena. Satura, satura. Llena de tu Espíritu. Fluye, Dios. Como fuego, Señor. Como un fuego recio. Como estruendo recio, Señor. En nuestras vidas, Dios. Toca, Dios. Toca, Dios, como tú quieras, conforme a lo que tú quieras, como quieras hacerlo, Dios, como quieras hacerlo, Dios. Toca, Dios, toca, Dios, toca, Dios, toca, Dios, toca, Señor, en el nombre de Jesús. Fluye, 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 fluye su sierva, fluye, Señor, fluye, fluye, llena, Dios, fluye su hija, Señor. Llena, Señor. Llena, llena, satura. Llena, Dios. En su alma, en su vida, en su corazón. Llénale más, Dios. Llénale más. Llénale más. En el nombre de Jesús, llénale. Fluye sobre ella. Fluye sobre tu sierva. Fluye sobre ella, Dios. Como un viento recio. Fluye, Señor, fluye en ella, Dios, y llénale. Ella lo anhela, Dios. Ella lo desea, Dios. Tu hijo lo anhela, Dios. Tu siervo lo anhela, Señor. Tu hijo lo anhela, Dios.
Llénale más, Dios del cielo. Llénale, Dios. Llénale más. Fluye en Él, Señor. Fluye sobre Él. Fluye en su vida. Fluye, Señor. Llénalo más. Satúralo más. Llena este corazón más y más de tu paz, de tu amor, de tu poder, Dios. Él lo anhela, Dios. Él lo desea, Dios. Llénale, Dios, en el nombre de Jesús. Llénale, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toca, Señor. Toca, Dios del cielo. Toca, toca cada vida, cada alma, cada corazón, Dios. Seas tú fluyendo en ellos. Llena, Señor, tu presencia, llena. Coloca nuevamente ánimo, fuerzas nuevas. El aceite tuyo, el combustible. Coloca el combustible, el aceite. Fluye en ellos, Dios. Fluye aceite refinado, nuevo, para transmitir poder, Dios. Poder del cielo, poder del cielo, poder del cielo. Fluye sobre ella, Dios. Fluye sobre ella, Dios. Fluye en ella, Dios. Fluye en ella, Dios. Fluye sobre ella, Dios. Tócale, Dios. Tócale, Dios. Ella lo anhela, Dios. Ella lo desea, lo quiere, Dios. Quiere sentirte, Dios. Fluye en ella, Dios. Fluye en ella, Dios. Fluye en ella, Dios. Fluye, fluye, Señor, como viento recio. Tócale, Dios. Con tu presencia, lléname. Tócale, Dios. Con tu Tócale, Dios. poder, lléname, lléname. Con Tócale, tu Dios. Ahí está. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi vida, llena mi ser. Lléname con tu presencia, oh, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y Dale libertad al Espíritu. Lléname, Dale libertad. con tu Dale libertad. presencia. Si sientes en tu corazón ese deseo de llorar, es porque le está quebrantando. No te dé pena llorar, tranquila. No te dé pena. No te dé pena. No te dé pena. Porque es el Espíritu de Dios que te está consintiendo, redarguyendo. Dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque aquí está el Consolador, el Espíritu de consuelo, el que consuela tu vida, el que da fuerzas a tu vida. Es el Espíritu. No es el pastor, no es el pastor. Es el Consolador, el Espíritu que te consuela. Si sientes ese deseo de llorar, llora, tranquila. No te dé pena, no te dé pena, no te dé pena. No te dé pena llorar, tranquila. ¿Por qué lo sientes? ¿Sabe por qué lo sientes? Lo sientes porque el Espíritu está haciendo la obra en ti. Él es el Consolador, el que te consuela, el que te da vida, el que te está redarguyendo, el que te está consintiendo. Tranquila, puedes llorar, varón.
Es el Espíritu de Dios que está consolando tu vida, que te está diciendo que tú no estás solo, que tú no estás sola, porque el Espíritu de Dios está ahí. Él está ahí, ahí está el Espíritu que te consuela, que te da fuerza, que te vivifica, que te fortalece, que te da vida. Él está consolando y dándote fuerzas. Llena el Espíritu de Dios. Fluye sobre Él. Fluye sobre Él. Tócale, Dios. Llénale, Dios. Espíritu de Dios, tócale. Y sánale, Dios. Sánale. Porque tú te llevaste toda enfermedad, Jesús, en la cruz del Calvario, y por tu llaga Él es sano en el nombre de Jesús. Él es sano. En el nombre de Jesús Él es sano. Hay sanidad en tu hijo. Hay sanidad en tu siervo, Padre, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está libertando, sanando, fortaleciendo. Dale libertad al Espíritu de Dios. Dale libertad. Dale libertad. No lo resistas. No lo resista, no lo resista, no lo resista. Él está ahí sanando. Él está sanando. Él está fortaleciendo la vida de tu sierva, Dios. Él está dando más. Con tu poder, con tu... Él está sanando y fortaleciendo, levantando, dando fuerzas nuevas. El Espíritu Santo está dando fuerzas nuevas a su hija. Fuerzas nuevas. No lo resistas, porque Él te está dando fuerzas nuevas. Te está fortaleciendo, restaurando, levantando, vivificando, fortaleciendo, levantando y llenando. Él lo está haciendo en este momento. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Tú lo estás haciendo ahí. Fluye, Espíritu, fluye, fluye. Fluye, fluye, Espíritu de Dios. Tócala más, tócala más, tócala más, llénala. Llénala más, llénala más, llénala más, llénala más. Ella te ama, Dios. Esas lágrimas es porque te ama, Dios. Esas lágrimas es porque te ama, Dios. Llénala más, consuélala, Dios. Espíritu de Dios, consuela y fortalece y vivifica. Da poder, Espíritu. Fluye en ella. Da más. Fluye. Da más, Señor. Fluye. No temas. No temas, sierva. Porque yo te he amado. Desde el vientre de tu madre te he amado. Has sido como la niña de mis ojos. Has sido tú un tesoro en mis manos, mujer. Tú no estás sola. Yo he estado ahí siempre contigo. Yo estoy ahí para consolarte y fortalecerte. Eres una mujer esforzada y valiente. Una mujer que sé que me amas, dice el Señor. Y no temas, porque siempre te he amado. No temas. Te amaré más y más, porque conozco tu corazón. Sé qué corazón tienes, un corazón manso y humilde y sencillo, como a mí me agrada, dice el Señor. Bienaventurados los mansos, bienaventurados, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Eres bienaventurada y bendita, mujer. Bendita eres. No temas. Gracias, Señor. Llena más, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Dios. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú lo amas. Gracias porque has hallado gracia en Él.
con tu amor. Gracias, Señor, porque lo amas. Gracias, Señor, por este corazón Lléname grande que este varón tiene, Dios. Corazón grande, con tu poder. corazón grande tiene este varón. Lléname Corazón de siervo, tu amor. corazón sencillo y grande tiene este varón. Lléname. He aquí que yo conozco y te conozco, dice el Señor. He aquí que te conozco y sé que has pasado por momentos difíciles, pero aún así no has negado mi fe. Aún así no me has negado. Aún así no has negado mi fe, dice el Señor. Te he probado y he visto que eres fiel. He visto que me amas. He visto que no has negado mi fe a pesar de las circunstancias. He aquí que has sido probado, pero te he hallado justo. Te he hallado humilde y sencillo y temeroso de mí, Señor. Eres sabio, porque sabio es el que gana almas y sabio es el que teme a Jehová y tú le temes. Conozco tu corazón, dice el Señor. Corazón humilde, grande y sencillo. Corazón conforme al corazón de Jehová. Necesito de ti. Yo necesito No te he dejado, varón. de ti. No creas lo contrario. No lo pienses siquiera. No lo pienses, no lo pienses, no lo creas siquiera. Porque no te he dejado, dice el Señor. Yo estoy ahí, dice el Señor. Y todavía queda mucho para hacer contigo muchas cosas. Solo cree. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, dice el Señor? Solo cree y verás la gloria de Dios. Señor Dios, te entrego a tu siervo y a tu hijo, Dios. Señor, tú sabes que Él te ama, Dios. Dale más de ti, Señor. Señor, dale más y más sabiduría, Dios, para enfrentar todo, Señor. Dale sabiduría de lo alto. Dios, tú estás ahí con Él, Señor. Señor, tú lo tienes para cosas grandes. Solamente cree y no temas y no desmayes. Levántate y sé valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Él está ahí y Él te dará más. No le preguntes más al Señor: Señor, ¿yo qué hago? La palabra dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él hará. Varón, Él hará. ¿Qué hago por esto? ¿Qué hago para aquello? ¿Qué hago para esta situación? ¿Qué hago para aquello? ¿Para esto, lo otro? Tú no tienes que preocuparte qué haces o cómo lo haces o cómo vas a hacerlo o qué vas a decir, porque la palabra dice que Él pone en nuestra boca lo que tenemos que decir. Si no te preocupes por lo que has de hacer o lo que has de decir o cómo lo has de decir a quien haya que decirle. Quieres decir muchas cosas y callas. Quieres decir tantas cosas y has callado porque no encuentras la forma de decir o de hablar o comentar. Pero Dios dará el día, la hora y el tiempo
y pondrá las palabras, lo que Él tenga, porque Él es Dios. Y encomienda a Él todo y Él hará y pondrá en ti todo lo que tengas que hacer, porque Él es bueno y Él lo va a hacer por ti. Él va a hacerlo por ti. Él lo hará. Él lo hará porque Él es bueno. Dale gloria a Dios, iglesia. Dale gloria y gracias a Dios. El Espíritu de Dios es el que sella, el que llena, el que da poder, el que da sabiduría, el que redarguye, el que quebranta, el que ministra, el que toca, el que habla, el que guía, el que enseña. Señor, fortalécela, Dios. Mira a tu hija, Señor. Mira sus lágrimas, Señor Dios. Como la niña de tus ojos. Eres como la niña de mis ojos, dice el Señor. Como la niña de mis ojos eres tú. No temas. No temas. No temas, porque Él está contigo donde quiera que tú vayas. Él te va a llenar más y más y más. Eres una gran evangelista. Eres evangelista, dice el Señor. Evangelista eres, mujer. Llevará la palabra de Dios. Y especialmente a mujeres. Mujeres adoloridas, mujeres tristes, mujeres solas. Y el Señor, tu Dios, Él te va a usar. Te va a usar el Señor. Y el Espíritu de Dios te llenará y te sellará para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vas a llevar la palabra, mujer. Vas a anunciar. Eres evangelista. Y el Señor te va a usar con mujeres especialmente. Con familias, pero especialmente con mujeres. Y Dios te va a dar sabiduría para saber lo que has de hablar y de decir. Y tal vez tú has dicho: Señor, yo no sé cómo llegar, cómo decirles, cómo hablarles. Mujer, no te preocupes cómo tienes que hablar o qué va a decir. No te preocupes. No digas cómo voy a hacerlo, no. Digas más bien: Señor, aquí estoy. Heme aquí, como dijo Isaías. Envíame a mí. Tú vas a llorar con otras mujeres cuando las abraces. Pero un abrazo tuyo va a ministrar a esas mujeres. Vas a hacer un puente para que lleguen al Señor estas mujeres, a Cristo. Y el Espíritu estará contigo. Él estará contigo. Señor, bendícela, Señor. Quita, Señor, toda tristeza, toda aflicción, Señor, todo dolor, toda angustia. Señor, tu palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tú has vencido por ella, Dios. Mujer, no te preocupes, Él ya venció. Venció por ti. Él venció por ti. Él ya venció. Venció en la cruz. Él ha vencido. Así de que no te sientas triste. No te asoles, mujer, porque Él ya está contigo y te ha dado la victoria. Él ya te ha dado la victoria y ya has vencido, mujer. Has vencido. Has vencido en el nombre de Jesús. Déjale a Él toda carga. Él se llevó toda carga en la cruz. Él se llevó todo en la cruz. Él lo dijo: venid a mí los que están cansados, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Descansa en Él, mujer. Descansa en Jesús. Descansa en Él.
Y Él te dará fuerzas nuevas, mujer. Descansa en Él. Descansa en Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, varón. Gracias porque tú crees en Dios. Gracias, Señor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, Hermana Maritza. lléname con tu poder. Lléname, Hermana Maritza, Dios ha visto tus lágrimas. con tu amor. Él conoce todo, mujer, todo lo conoce. Guillermo, dice la Escritura, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Crean solamente y verás la gloria de Dios. Familia, Él está ahí. Él está ahí. Has sido esforzada y valiente, mujer. Y Él no te ha dejado porque Él no es infiel para con nosotros. Él no es infiel. Él todavía está ahí. Él sigue ahí. Familia, Él sigue ahí. Guillermo, Él sigue ahí. Él sigue ahí, varón. Él no se ha ido porque escrito está: no se ha cortado mi mano para bendecir a mis hijos. Porque escrito está: no hay justo desamparado. Tú eres justo y tú eres justa. No por ustedes, sino porque el justo los ha justificado. Y si Él los justificó, ustedes son justos. Que mi mano no se ha cortado para bendecirte. No se ha cortado mi mano. No se ha cortado mi mano. Yo estoy ahí, dice el Señor. Un nuevo horizonte, hermana, viene en el nombre de Jesús. Escribe la visión, que aunque mirares y mirares, no tardará. Tú la escribiste. Tú la escribiste, yo no sé cómo ni en dónde. Tú la creíste y la escribiste. Y conforme a tu fe sea hecha en el nombre de Jesús. Conforme a nuestra fe, dice la Escritura. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. No nos dejes nunca, Espíritu. Y que esta iglesia no te deje. Que la mucha letra no impida, Dios, que tu Espíritu fluya. Que la mucha letra que mata no impida que el Espíritu fluya. Porque escrito está: la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Vivifícanos, Dios, con tu Espíritu de poder y de gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Jesús, hermana. Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Él es Dios, hermano. Él hace conforme quiere, hermano. Y que esta iglesia jamás deje apagar el fuego del Espíritu. Él es el aceite, el motor. Él es el motor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor.